Para mí es un gran placer presentar a Octavio Salazar, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, profesor, jurista y activista. Es miembro también de la Red Feminista de Derecho Constitucional y del Comité de Expertos del Instituto Europeo de Igualdad de Género. Ha recibido varios premios, como por ejemplo en el 2000 el cuarto premio de investigación de la Cátedra para la Igualdad de la Mujer, Leonor de Guzmán, de la Universidad de Córdoba. En el 2012, premio de investigación de la Cátedra de Córdoba, Ciudad Intercultural, por un trabajo sobre la igualdad de género como límite de la diversidad cultural. En el 2017, Premio Hombre Progresista, otorgado por la Federación de Mujeres Progresistas. En el 2019, Premio Alicia Salcedo, otorgado por el Colegio de Abogados de Oviedo. Sus publicaciones son abundantes, importantes, significativas y de gran referencia. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre temas de igualdad, sobre cuestiones de género, sobre la masculinidad hegemónica, la utilización de estereotipos que consolidan el patriarcado. El cine ha reflejado también un modelo de masculinidad y cómo ha contribuido a reproducirla. Esta actividad está organizada por el Feminario y el Museo de la Educación de la Universidad de La Laguna, Grupo de Investigación POSASUE. Esta ponencia lleva el título Hombre de película, masculinidades, cine y feminismo, para ayudarnos a reflexionar sobre estos conceptos. No quiero quitar más tiempo, así que adelante, Octavio, con tu intervención, porque sé que eres un hombre muy ocupado, con muchas tareas, con muchas actividades, y no te queremos robar más tiempo. Y darte las gracias por reservarnos este tiempo para compartir con nosotras y nosotros, y que es de agradecer. Así que un gracias con mayúsculas. Hola, encantado de saludaros a través de las pantallas y de tener la oportunidad de compartir con vosotros y con vosotras un rato de reflexión. Espero que también a posteriori genere charlas y conversaciones entre vosotros y vosotras en torno a cómo, en concreto, el cine, como una de las artes clave, ¿no?, en la configuración de imaginarios en el siglo XX y, por supuesto, lo que llevamos del siglo XXI, incide de alguna forma en la construcción de la masculinidad y de la feminidad. Mi nombre, para quienes no me conozcáis, es Octavio Salazar Benítez, soy catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y llevo mucho tiempo trabajando ya en temas relacionados con la igualdad de género y más en concreto en cómo se construye la masculinidad y en cómo los hombres deberíamos transformarnos e implicarnos al mismo tiempo en la lucha por la igualdad. Además de esa preocupación que es personal y también podríamos decir que profesional o científica, uno de los ámbitos en los que siempre me he sentido más a gusto ha sido justamente el del cine, el de lo audiovisual, porque entiendo que es una herramienta pedagógica magnífica. Y lo que os propongo en este rato que vamos a compartir es justamente un recorrido a través de una serie de películas, de referencias cinematográficas, tomando como partida además mi última publicación en forma de monografía, y creo que eso puede ser un camino idóneo para que reflexionemos sobre de qué manera las masculinidades se están transformando o no en este momento presente, en este siglo XXI. En esa primera diapositiva que podéis ver tenéis referencia de mis redes sociales, de un blog personal que se llama La Hora y de mi dirección tanto en Twitter como en Instagram, por si a partir de este momento queréis estar en contacto y podemos seguir conversando de esto y de otros temas a través de esas redes sociales. Y vamos a empezar haciendo una afirmación muy obvia, pero que yo creo que debe ser el punto de partida en el cual situarnos para luego seguir profundizando en lo que vamos a comentar en este rato de encuentro,
Y es esa afirmación de que el machismo es cultura, ¿no? Cuando hablamos del machismo nos estamos refiriendo a todo un conjunto de referencias simbólicas, de comportamientos, de actitudes, de roles y de estereotipos que de alguna forma podemos decir nos penetran tanto a hombres como mujeres. Somos socializados unos y otras en esa cultura, ¿no?, que identificamos con el machismo, y eso da lugar a esa construcción social, cultural y política que hemos identificado en términos más, podemos decir, científicos como el género, ¿no? Por eso, y tal y como hace ya muchísimas décadas, casi partiendo, ¿no?, de aquellas reflexiones de Simone de Beauvoir en El segundo sexo, cuando decía que la mujer no nace, sino que se hace, también eso deberíamos trasladarlo a los hombres, en el sentido de que los hombres no nacemos, sino que nos hacemos. Es decir, que la cultura, esa cultura machista, nos construye de una determinada manera. Desde que somos pequeñitos nos da una serie de pautas en virtud de las cuales construimos una serie de expectativas, tenemos que ir moldeando nuestra subjetividad, nuestra personalidad, también nuestra manera de relacionarnos con otras mujeres y por supuesto también con otros hombres, y por lo tanto podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que los hombres también tenemos género, ¿no? De la misma manera que las mujeres lo llevan afirmando y trabajando desde hace muchísimo tiempo. La diferencia sustancial con respecto a ella es que los hombres no hemos tenido históricamente la necesidad de enfrentarnos a ese espejo, de cuestionar ese modelo genérico, ¿no?, que nos ha condicionado durante toda la vida, porque hemos estado habitualmente en una posición de poder, de privilegio, de comodidad, y por lo tanto no hemos sentido, insisto, la necesidad de cuestionarnos, de reflexionar sobre nuestra propia manera de ser o sobre nuestra manera de vivir como ciudadanos en las sociedades contemporáneas. Solo de manera muy reciente, ya en las últimas décadas del siglo XX, es cuando, sobre todo gracias al impulso del feminismo, hay algunos hombres que hemos empezado a reflexionar desde esta perspectiva, y también han empezado a proliferar estudios culturales, jurídicos, políticos sobre los hombres, sobre la masculinidad y sobre ese cambio, ¿no?, todavía pendiente, que tiene que ver justamente con nosotros. Y voy a tomar como referencia el cine, como les decía antes, y parto, ¿no?, de esa publicación que ven ahí en pantalla, que es un libro que acaba de salir muy recientemente y cuyo título es casi un homenaje a aquella película mítica de una directora de cine pionera en nuestro país, Pilar Miró, que hizo aquella película titulada Gary Cooper, que está en los cielos. Yo he querido jugar con ese imaginario que representa John Wayne, en el sentido de que fue un actor que durante prácticamente toda su carrera representó una serie de personajes que identificamos con un modelo muy claro, o al menos yo lo veo así, de masculinidad, una masculinidad que identificamos con el patriarcado, y que identificamos también con determinados comportamientos violentos, con comportamientos incluso podemos decir misóginos, que utiliza a las mujeres más como objetos que como sujetos, y que por lo tanto, bueno, pues puede ser una referencia de ese tipo de hombre que deberíamos ir superando, ¿no?, todos, ¿no? Aunque quizás el presupuesto, no sé si pesimista o optimista, pero creo que realista sería afirmar que de alguna manera todos tenemos un John Wayne dentro de nosotros, en el sentido de que ese machismo en cuanto a cultura sigue estando muy dentro de todos los hombres, incluso de quienes, como en mi caso personal, llevamos ya mucho tiempo trabajándonos estas cuestiones. ¿Y por qué el cine, no? Y vuelvo a lo que decía al principio, pues por varias razones. Yo he querido ahí destacar 4 ideas, ¿no?, que me parece importante partir de ellas. Primero, por esa idea también muy obvia de que somos seres, los seres humanos, somos seres necesitados de ficciones. Es decir, necesitamos de ficciones para explicarnos, para encontrarle incluso un sentido a nuestra vida, para ponernos como un espejo delante de nuestros ojos y ser capaces de ir cambiando nuestra manera de ser. Si repasamos nuestra cultura desde la mitología, las religiones, hasta llegar al siglo XX, ¿no?, con el lenguaje audiovisual, estamos completamente rodeados de relatos que a lo largo de los siglos han tratado de ir dándonos clave sobre lo que representa ser hombre, ser mujer, el mundo en el que vivimos, o encontrar respuestas a las muchas incógnitas y a las muchas preguntas que todavía tenemos sin resolver.
En segundo lugar, a mí me parece que el cine, lo apuntaba antes, es una herramienta fantástica desde el punto de vista de la pedagogía, en cuanto que el cine juega muy especialmente con lo emocional, nos presenta una serie de personajes y de historias que de manera inmediata lo que nos mueven son fundamentalmente emociones, y justamente son las emociones las que nos permiten generar sentimientos de empatía, es decir, esa capacidad de ponernos en lugar de otro o de otra, de entender el sufrimiento de otra persona, de otro colectivo, la discriminación, la humillación o la violencia o las desigualdades que sufren determinados personajes que vemos en un relato cinematográfico, y que gracias a esa fuerza que tiene una película hace que podamos identificarnos y sentir que esos personajes que estamos viendo en la pantalla son seres humanos como nosotros, como nosotras, y que comparten, por lo tanto, la misma humanidad. Por eso creo que desde el punto de vista de la educación en derechos humanos y de la educación en igualdad, el cine es una herramienta muy poderosa para educar justamente en esos valores, ya que mueve los resortes emocionales y mueve esa clave que tiene que ver fundamentalmente con la empatía, y sin la cual difícilmente podemos generar políticas de reconocimiento del otro, de la otra, y de lucha contra la desigualdad y la injusticia. En tercer lugar, claro, cuando hablamos de relatos cinematográficos o del tipo que sea, también finalmente tenemos que hablar de una cuestión de poder, porque tendríamos que plantearnos, claro, quién tiene la capacidad de crear esos relatos y quién tiene además la capacidad de que esos relatos se difundan, lleguen al mayor número posible de personas y además se reconozcan por la colectividad con un criterio de autoridad. Y claro, cuando hablamos del cine como de otras manifestaciones culturales, también hay que partir de la idea de que básicamente, ¿no? Y a lo largo del último siglo, fundamentalmente han sido hombres los que han dominado el relato, ¿no? De la misma manera que hemos sido hombres los que hemos controlado el relato de la historia, o el relato de la política, o el relato de la filosofía, también hemos sido mayoritariamente los hombres los que hemos tenido la capacidad de crear estos relatos en la pantalla. Afortunadamente, y ya a finales del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, cada vez tenemos más mujeres haciendo cine, creando historias, creando personajes, pero siguen siendo todavía una cuota muy pequeñita, ¿no? de eso que habitualmente vemos en las pantallas, ¿no? Y claro, eso nos introduce un elemento a tener en cuenta que tiene que ver, insisto, con quien tiene la capacidad, quien tiene el poder de construir un determinado relato. Y en cuarto lugar, la cuarta idea que me gustaría poner sobre la mesa como preámbulo es la idea de cómo la cultura tiene evidentemente una capacidad transformadora increíble, ¿no? A veces creo que no somos conscientes de cómo a través de la cultura podemos cambiar nuestros imaginarios, nuestra manera de construirnos, nuestra manera de ser y de relacionarnos, y cómo, por lo tanto, desde el punto de vista de la igualdad, y en este caso de la igualdad de género, es fundamental cómo la cultura contribuye a romper con unas determinadas pautas que durante el siglo han sido las pautas que podemos identificar con el patriarcado y con eso que antes hemos identificado con el machismo, ¿no? Por eso también, y conecto con el punto anterior, es tan importante que cada vez haya más mujeres haciendo cultura, creando relatos e incidiendo desde esa perspectiva en la realidad. Yo confío, por lo tanto, en ese poder transformador de la cultura, incluso en el poder transformador en este caso, del cine, y por eso para mí constituye un foco de atención prioritaria, y lo voy a utilizar en este caso para plantearnos de qué manera en las películas o también en los últimos tiempos en los relatos audiovisuales que vemos en las plataformas diversas a través de series de televisión que en los últimos años se han ido haciendo tan populares, pues ahí tenemos un material fantástico para cuestionarnos, para plantearnos interrogantes y también para buscar alternativas, es decir, para buscar otras masculinidades que rompan con los modelos, esos modelos más tradicionales que podíamos identificar con ese John Wayne que ocupa la portada que ves ahí de mi libro y el propio título, ¿no? de esta monografía, ¿no? En esta monografía lo que he hecho ha sido ir recogiendo una serie de reseñas que yo he ido publicando en distintos medios de comunicación o en mi blog a lo largo de los últimos años en torno a películas y series de televisión,
y lo que sí he hecho es darle un cierto hilo conductor, las he sistematizado, he creado una serie de bloques temáticos, que son los que ahora voy a contar, para que de alguna forma el libro tuviera también un sentido, ¿no?, de principio a fin y no fuera simplemente una suma inconexa de alguna reseña sobre este tipo de películas. He tenido además la suerte de que la cineasta Leticia Dolera, actriz y también directora, ¿no?, ha hecho un largometraje, una serie de televisión muy exitosa, Vida Perfecta. Pues Leticia, que es una mujer feminista, ¿no?, y comprometida con cómo desde su mirada de mujer se pueden hacer otro tipo de historias, pues accedió a hacer ese prólogo. Es un prólogo donde ella lo que cuenta es justamente cómo entre sus muchos amigos ha tenido un amigo que en el prólogo ella identifica como Rafa y que cuenta, bueno, pues cómo este amigo, que es un chico tremendamente cinéfilo, pues se ha ido forjando como hombre a lo largo de los años, pues gracias a una serie de películas mm, clásicas donde el modelo de masculinidad que veíamos y que veía este amigo de Leticia Dolera, pues era ese que podemos identificar con John Wayne o con otro tipo de actor norteamericano del cine clásico y que bueno, todos podemos tener en la cabeza, ¿no?, algunos ejemplos de películas que responden perfectamente a ese estereotipo, ¿no? En ese prólogo, Leticia Dolera se pregunta que cuántos Rafas, ¿no?, utilizando a su amigo, habrán aprendido lo que es ser un hombre a través del cine y la serie, cuántos modelos de hombre encontramos en el relato cultural, ¿están las distintas masculinidades representadas en la ficción o por el contrario nos faltan modelos y referentes, ¿no? Estas preguntas, que son las que se plantea Leticia en el prólogo, pues son de alguna manera las que yo quiero ir, no sé si respondiendo del todo o como mínimo también planteándomelas a mí mismo y planteándolas a vosotros y a vosotras a partir de esos distintos bloques que aparecen en mi John Wayne que estás en los cielos y con distintos ejemplos de relatos donde tenemos muchísimas claves para desmontar, ¿no?, a ese hombre, ¿no?, tradicional que es un modelo que ya no nos sirve y plantearnos qué otro tipo, ¿no?, de masculinidad debería ser la alternativa, ¿no? Todo eso desde esa perspectiva que supone, podríamos decir, ponerse las gafas violetas, ¿no?, como dicen las compañeras feministas, y una vez que te pones esas gafas violetas, pues lógicamente ya ves la realidad y ves cualquier relato con esa perspectiva crítica, ¿no? Decía una feminista norteamericana que se llama Sarah Ahmed que ser feminista es convertirte en una especie de aguafiesta porque efectivamente tiendes a ver de manera crítica todo eso que durante siglos prácticamente hemos dado por lo normal, por lo naturalizado, por lo absolutamente aceptado, ¿no?, por la sociedad. Y en cuanto feminista, pues tenemos, incluso yo diría que casi la obligación de plantear qué cosas de esa realidad están mal, deberían cambiarse, deberían mejorarse y en lo que a mí me interesa, qué cosas tienen que ver con los hombres que nosotros deberíamos plantearnos, deberíamos cuestionarnos y deberíamos iniciar un proceso de transformación. Yo empiezo ese recorrido hablando de lo que yo califico como masculinidades omnipotentes, ¿no? Yo he ido buscando como determinados adjetivos que me podrían servir para retratar un modelo de masculinidad, ¿no? Y hablo de la omnipotencia, que es un término que a mí me recuerda mucho, podemos decir, casi a lo teológico, a lo religioso, porque creo que esa palabra, la omnipotencia, describe muy bien cómo se ha forjado tradicionalmente la masculinidad, ¿no? Ser hombre ha tenido que ver con esa idea de construirte como un ser omnipotente, ¿no? Un ser que lo podía todo, que era capaz de enfrentarse a todo, que estaba socializado para ocupar todos los poderes en el ámbito público, en el ámbito privado, el poder político, el poder económico, el poder cultural, el poder tecnológico en el siglo presente y cómo esa omnipotencia, claro, nos ha colocado habitualmente en un lugar de privilegio, ¿no?, y en un lugar de dominio frente a las mujeres que han estado en una posición subordinada. Podríamos utilizar aquí muchísimas películas, muchísimos relatos que a lo largo del siglo XX y en lo que llamamos del siglo XXI nos dan
buenas claves de ese modelo de masculinidad, ¿no? Yo empiezo el libro hablando de una serie, Mad Men, que fue una serie que hace unos años tuvo muchísima repercusión, que tiene un protagonista que veis ahí en esa primera fotografía de la diapositiva, que tenéis a Don Draper, el protagonista de esa serie, que representa ese modelo de hombre volcado en lo público, ese hombre que busca el éxito fundamentalmente en lo profesional, que por supuesto tiene su familia, pero que él está absolutamente ausente de esas responsabilidades familiares. Y en paralelo a ese tipo de hombre, la serie se desarrolla en los años 50, en los años 60 del pasado siglo, vemos también una serie de mujeres que viven en ese claustro de lo privado, asumiendo las responsabilidades que tienen que ver con los cuidados, con la atención a la familia, a los hijos, y cómo también empieza a haber una serie de mujeres que en esos momentos ya se plantean que quieren ser otra cosa, que quieren ser ciudadanas al mismo nivel que los hombres, que quieren tener su independencia económica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que Don Draper y los hombres que aparecen en esa serie, esos hombres locos, ¿no? Como dice el título original, pues nos dan una idea muy precisa de ese modelo de masculinidad volcado, insisto, en lo público, en el éxito profesional, con una renuncia muy evidente a todo lo que tiene que ver con lo emocional, a la expresión de las emociones y que tienen que además responder a esas expectativas de ser triunfadores también en sus relaciones sexuales, en sus relaciones con las mujeres, ¿no? Esa especie de machos hombres de verdad que en ningún momento pueden hacer nada que cuestione su masculinidad, ¿no? Otras muchas películas, ahí os pongo solamente algunos ejemplos, ¿no? En los carteles que he seleccionado, pues nos ponen de manifiesto ese papel, ¿no? Ahí tenéis la película sobre Steve Jobs, ¿no? Que se hizo hace también unos años, donde vemos, claro, un clarísimo personaje de la historia reciente que nos muestra también ese modelo de masculinidad, ¿no? Y que tiene que ver con un poder, el de la tecnología, donde las mujeres todavía hoy están en un lugar muy, muy secundario, ¿no? Desde los mismos sesgos de género que encontramos con respecto a quienes estudian, ¿no? Determinadas carreras universitarias que tienen que ver, por ejemplo, con la ingeniería informática, ¿no? El papel de los superhéroes, ¿no? Ahí os pongo la cartelera de una película española que jugaba desde el punto de vista del humor con un superhéroe, podemos decir, a la española, ¿no? Ese Anacleto, ¿no? Agente secreto, pero que desde esa perspectiva de lo humorístico también nos daba muchísimas claves de esa heroicidad, ¿no? Que ha servido para definir la hombría, la virilidad durante siglos. El hombre entendido como un genio desde el punto de vista, por ejemplo, de la creatividad, mientras que las mujeres tenían, por el contrario, el papel de las musas, ¿no? En El hilo invisible, esa película protagonizada por Daniel Day-Lewis, encontramos justamente eso, ¿no? Desde la perspectiva de un diseñador de moda, ¿no? De un modista que representa ese tipo, ¿no? De hombre volcado, ¿no? En sus capacidades creativas, admirado, ensalzado por la sociedad y cómo se relaciona con una mujer que tiene ese rol de musa del cual ella trata de escapar, ¿no? Una masculinidad omnipotente que además se ha identificado desde el punto de vista, podemos decir, más ilustrado con la racionalidad, ¿no? Los hombres hemos representado lo racional por excelencia frente a la emocionalidad femenina, ¿no? Y por eso hay juego con una película de Woody Allen de hace unos años, Irrational Man, que es una película, perdón, me he ido para atrás, la película Irracional Mal de Woody Allen, justamente el propio título, ¿no? Ya nos da algunas claves de cómo este director, que no ha sido un director, podríamos decir, muy benevolente con el tratamiento de las mujeres y de lo femenino, nos plantea un personaje como son los habituales de su filmografía, donde efectivamente esa masculinidad representa el centro, ¿no? La referencia, ¿no? Las mujeres son todo, podemos decir, personajes accesorios y absolutamente secundarios, ¿no? Y dos películas más que comento en esta primera parte, son por un lado El Club, esta película del chileno Pablo Larraín, que nos cuenta una historia tremenda de unos hombres de la Iglesia Católica, de unos sacerdotes que han sido condenados por pederastia y es una película que nos enfrenta, claro, a uno de los tipos de violencia
que están conectados a esta masculinidad omnipotente, ¿no? No solamente se trata de la violencia de género, la violencia contra las mujeres, sino también esa violencia, en este caso, llevada a cabo contra menores de edad, en el contexto, además, ¿no?, singular, ¿no?, de la Iglesia católica, de la Iglesia institucionalizada, ¿no? Y cómo ahí hay también una expresión de esa normalización de la violencia hacia seres más vulnerables desde posiciones de poder y desde posiciones de autoridad. Y finalmente hago referencia ahí a la película El buen patrón de Fernando León de Aranoa con Javier Bardem, una película del año pasado, porque con un tono también satírico, ¿no?, y humorístico, ¿no?, tal y como planteaba el guión de la película, pues creo que es un retrato perfecto también de esa masculinidad, ¿no? En este caso vemos a un empresario podemos decir de provincia, pero que atesora todos los rasgos, podemos decir, tóxicos de ese modelo de hombre que se ha construido desde la creencia de que él es el eje, ¿no?, del mundo, que utiliza a las mujeres como seres que tienen que satisfacer sus deseos y necesidades, por supuesto, y prioritariamente las sexuales y las de cuidado, y que tiene toda su vida volcada en su proyecto laboral, profesional, y donde las redes del poder político, del poder económico, pues forman parte de esos pactos de caballeros que, como decía Celia Moró, fundamentan, en definitiva, el patriarcado. He querido destacar aquí dos producciones audiovisuales brutales, por lo que cuentan, pero que nos ponen el foco muy especialmente en cómo ese modelo de masculinidad patriarcal ha legitimado durante siglos el uso de la violencia, ¿no? Y ha normalizado el uso de la violencia, ¿no?, y la explotación de otros seres, la instrumentalización de otros seres humanos. Son dos relatos muy distintos. Por un lado, Custodia compartida es una película donde se plantea, bueno, pues el momento conflictivo de una separación matrimonial, de un divorcio, donde hay hijos de por medio y donde hay una situación de violencia en ese contexto familiar, ¿no? Hay un modelo de hombre, ese modelo de padre, que es un auténtico depredador y del que son víctimas, por supuesto, la mujer, pero también el hijo, ¿no? Ese hijo que vemos de espalda en el cartel de la película. Custodia compartida, para que no la hayáis visto, acaba siendo casi una película de terror, podríamos decir, de terror psicológico, porque vemos cómo en ese contexto familiar se genera esa situación de violencia terrible, física, también psicológica, y cómo los menores de edad, además de las mujeres, son las principales víctimas, ¿no?, de ese ejercicio de violencia, ¿no? Y luego, en el terreno de la distopía, ¿no?, aunque lamentablemente en los tiempos que vivimos esa distopía vemos como cada vez se hace más real, nos encontramos con esa adaptación de la novela de Margaret Atwood, del cuento de la criada, donde se nos pone sobre la mesa un montón de cuestiones que tienen que ver, insisto, con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Ahí vemos un mundo distópico donde hay toda una serie de mujeres que viven para servir a quienes tienen el poder, que incluso son utilizadas para gestar niños para aquellas familias que no pueden tenerlo, lo cual nos llevaría a un tema tan debatido en los últimos años como pueden ser los vientres de alquiler, y una distopía donde efectivamente vemos cómo ha triunfado un poder de extrema, podemos identificarlo políticamente como de extrema derecha, de negación de derechos fundamentales desde el punto de vista fundamentalmente de las mujeres, desde el punto de vista de los derechos más esencialmente democráticos y, por lo tanto, como decía antes, una distopía que nos está hablando realmente del mundo que estamos viviendo, ¿no? Y de los temores y de los riesgos que estamos viviendo en un mundo donde, junto al avance del feminismo y de las conquistas de igualdad, estamos asistiendo también a una reacción machista, una reacción patriarcal y a un avance, ¿no?, de posiciones políticas en muchísimos países del planeta que están poniendo en peligro los derechos conquistados en las últimas décadas, ¿no? Y donde se insiste, y aquí coinciden todas esas opciones políticas, en subrayar un determinado modelo de masculinidad, que es justamente ese modelo de masculinidad que deberíamos ir superando, ¿no? Es también muy interesante analizar cómo, desde el punto de vista de los relatos, como decíamos al principio de esta charla,
los que tradicionalmente han dominado el relato cinematográfico han sido hombres, ¿no? A las mujeres les ha costado muchísimo llegar a ser directoras de cine, guionistas, productoras. Cada vez hay más guionistas, productoras, directoras, pero es cierto que todavía hoy somos mayoritariamente los hombres los que controlamos estos relatos, ¿no? Y en esos relatos es muy interesante analizar cómo los directores o los guionistas o los productores miran a las mujeres y construyen relatos sobre las mujeres. Porque también en esta construcción desde esa mirada masculina hay una reiteración de roles, de miradas estereotipadas y de, bueno, determinadas actitudes y determinados imaginarios que en vez de superarlo, lo que hacen este tipo de relatos es consolidarlo, ¿no? Yo aquí os pongo, por ejemplo, dos ejemplos del cine de Pedro Almodóvar, que ha sido, bueno, tradicionalmente considerado como un director que se ocupa mucho del mundo de las mujeres, que tiene una mirada muy femenina, pero que si analizamos, como decía antes, con gafas violetas la mayor parte de sus producciones, nos encontramos realmente con unos relatos en los que vemos son reiterados, unos estereotipos femeninos que tienen que ver con la entrega de las mujeres, por ejemplo, a las pasiones amorosas, cómo las mujeres tienen condicionadas sus vidas por los hombres, cómo las mujeres acaban siendo víctimas, ¿no?, de esas relaciones amorosas frecuentemente tóxicas, ¿no? Cómo, aunque los hombres en muchos casos no sean los protagonistas de sus películas, son realmente los que están moviendo los hilos y las mujeres aparecen casi como marionetas en manos de esos hombres, cómo incluso muchas de sus películas hay un tratamiento absolutamente acrítico, ¿no?, de realidades como la violación o la prostitución. Entonces, claro, desde ese punto de vista feminista, el cine de Almodóvar deja muchísimo que desear, ¿no? Como también lo dejan películas que ves ahí como Magical Girl de Carla Bermud o La enfermedad del domingo de Ramón Salazar, donde, por ejemplo, se insiste en presentarnos a las mujeres como esos eternos seres sufridores, entregados a los demás, entregados al amor, movidas como una especie de marionetas por esas pasiones amorosas y sin prácticamente posibilidad de escape de esa realidad, ¿no? Entiendo, por lo tanto, que aquí hay una mirada muy desde esa masculinidad dominante y, por lo tanto, claro, muy poco femenina, ¿no? Esa mirada yo creo que llega al extremo en la película de Paul Verhoeven, Elle, protagonizada por Isabelle Huppert, donde el punto de partida es una violación brutal, ¿no? Un ataque, una agresión sexual que sufre la protagonista, que interpreta a Isabelle Huppert, pero que, sin embargo, ese punto de partida no es tratado, ¿no? Y no le sirve de pretexto a Paul Verhoeven para hacer un análisis crítico de lo que representa esa violencia sufrida por las mujeres, sino todo lo contrario, ¿no? Vemos a una mujer que reacciona incluso de manera complaciente, ¿no?, con respecto a esa violación, ¿no? Entonces, claro, es una película que, más allá de sus méritos cinematográficos, que los tiene, como también los tiene las películas de Almodóvar, en ese sentido no voy a negarlo, ¿no? No seré yo quien los niegue, pero sí que con esta mirada, ¿no?, con una perspectiva de género, son relatos que dejan mucho que desear porque, insisto, son hombres que están mirando a las mujeres, pero desde una visión tremendamente patriarcal, ¿no? También en este sentido es muy importante subrayar cómo durante muchísimo tiempo el cine no ha tenido presente lo que podemos relacionar con la memoria de las mujeres, ¿no? De la misma manera que tampoco ha estado presente en la historia, ¿no? O en otro tipo de ámbitos, ¿no?, que tienen que ver con la cultura, ¿no? Entonces, claro, es muy importante tener en cuenta cómo también en las últimas décadas, y creo que tampoco aquí es una circunstancia casual, sino que tiene mucho que ver el hecho de que muchas mujeres se hayan incorporado a la dirección, a la creación de películas, y una parte de los relatos creados por mujeres tienen que ver justamente con la memoria de las mujeres, ¿no? Ahí os pongo referencias de películas, de series de televisión, donde lo que encontramos son construcción, bien, de hechos reales, ¿no?, como puede ser la vida de la filósofa Hannah Arendt, ¿no?, dirigida por Margaret von Trotta, la película Las Inocentes de Anne Fontaine, ¿no?, que nos cuentan las tremendas violaciones, ¿no?, vividas durante la Guerra Mundial de una serie de mujeres que estaban en
en un convento, ¿no? Y las consecuencias que tienen las agresiones sexuales, ¿no? El uso de la violencia, de la violación como un arma de guerra, una cuestión de género, que es una película que nos cuenta parte de la vida de una jueza norteamericana, primero abogada, que es todo un símbolo de la lucha por la igualdad, Ruth Bader Ginsburg. Mrs. America, que se centra en un personaje muy singular, Phyllis Schlafly, que en la serie lo interpretaba Kate Blanchett y que fue una mujer que se colocó frente a las posiciones feministas de los años 70 en Estados Unidos, ¿no? Y frente a la aprobación de una enmienda, ¿no? En la Constitución de Estados Unidos donde se proclamara la igualdad real de mujeres y hombres, ¿no? La película Las niñas, ¿no? También de nuevo de una directora, Pilar Palomero, que pone el foco en la educación de las niñas en la España de los años 90, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con la educación de tipo afectivo, sexual, ¿no? En un colegio religioso solamente con niñas, ¿no? En un colegio no mixto. Y bueno, os pongo ahí en el centro de la pantalla una imagen de la película Thelma y Luis, que a mí me parece que es una película que se ha convertido casi en una referencia mítica, porque esa película cuando se estrena, creo que fue como en los años 90, ¿no? Cuando se estrenó esa película, pues supuso, ¿no? En el cine comercial norteamericano, está dirigida por Ridley Scott, supuso, bueno, una ruptura con un determinado relato donde no era habitual que se vieran a dos mujeres como las protagonistas que decidían en un momento determinado romper con sus vidas, tratar de romper y escaparse de un mundo hecho a imagen y semejanza de los hombres y no por lo tanto de las mujeres. Y bueno, todo ese periplo, toda esa aventura, ¿no? Y esa aventura que finalmente acaba ahí, hay un final que podemos someterlo a distintas interpretaciones, pero no especialmente positivo o optimista, de unas mujeres que se rebelan contra unas estructuras que las hacen infelices, ¿no? Y que las hacen no ser absolutamente plenas y autónomas, ¿no? Por tanto, creo que es muy importante cuando abordemos, ¿no? La reflexión sobre lo masculino, lo femenino, la igualdad de género, tener presente de dónde venimos, ¿no? Y qué relatos son los que nos faltan y cómo en esa historia más lejana y más reciente hemos ido obviando una serie no solamente de personajes memorables como Hannah Arendt, sino también una serie de realidades, de conflictos, de inquietudes o de vivencia a las que los hombres creadores pues normalmente no le han prestado mucha atención. En los últimos años también va siendo frecuente, aunque no sea lo más extendido, pero sí que vamos encontrando distintas películas donde yo hablo de ahí de masculinidades errantes en el sentido que nos muestran un modelo de hombre que podemos decir que está como perdido, ¿no? O desubicado, ¿no? Un modelo de hombre que en la sociedad que nos ha tocado vivir, de progresivo avance de las mujeres, de cambio de toda una serie de costumbres, de reglas del juego que durante el siglo habían sido las dominantes, se encuentran con que no tienen muy claro a qué tipo de masculinidad deberían, por así decirlo, parecerse, ¿no? O responder, ¿no? Y aquí, pues bueno, hay algunos relatos que a mí me han parecido sugerentes desde ese punto de vista, ¿no? Desde esa película Otra Ronda, ¿no? De Thomas Winterberg, que ganó el Oscar a la mejor película extranjera hace un par de años y que nos muestra una serie de hombres, ¿no? De mediana edad que están pasando por un momento de su vida donde yo creo que el principal problema es que ellos se sienten unos fracasados, no se sienten felices en sus vidas profesionales, en sus vidas personales, derivan esas frustraciones en muchos casos hacia el consumo de determinadas sustancias, en este caso alcohol, y a unas relaciones muy tóxicas, ¿no? Con quienes les rodean. Y creo que es una película que desde esa dureza nos está poniendo ahí el foco en esa situación del siglo XXI en la que están muchísimos hombres, ¿no? La película Shane, protagonizada por Michael Fassbender, que desde hace unos años también nos mostraba, en este caso, era un personaje exitoso desde el punto de vista profesional, un tipo triunfador, pero que es un tipo absolutamente perdido en lo emocional,
un tipo solitario, un tipo que es adicto a la pornografía y que es incapaz de tener unos vínculos emocionales que lo sostengan, ¿no? Y eso se ve clarísimo a lo largo de la película en cómo las relaciones que mantiene con otras mujeres o la relación sobre todo que tiene con la hermana, con una hermana que interpreta a Carey Mulligan y que nos demuestra cómo podemos decir que este hombre es una especie de discapacitado emocional, ¿no? En un sentido completamente distinto, Primos, ¿no? La película de Daniel Sánchez Arévalo, que es un director que sí que en muchas de sus producciones ha puesto el foco en los hombres, ¿no? En Primo, que es una comedia, nos presenta a estos tres personajes que veis en la cartelera, que son chicos, pues eso, yo creo que están absolutamente perdidos, ¿no? Frente a unas mujeres que han ido adquiriendo cada vez más espacio, espacio de autonomía, espacio de responsabilidad, de empoderamiento, ¿no? Por utilizar una palabra como muy de moda, aunque a mí no me gusta mucho, y donde ellos pues yo creo que los vemos como absolutamente erráticos, incapacitados para gestionar su propia realidad emocional, ¿no? Todos estos conflictos se dibujan muy bien también en la película Una pistola en cada mano de Seth Gay, que es una película muy coral, donde confluyen historias de muchos personajes hombres, ¿no? Ahí veis muchísimos actores muy conocidos que participan en la película y que sirven para ponernos de manifiesto justamente esa crisis, ¿no? Que está viviendo hoy día la masculinidad, ¿no? Justamente en esa película hay un personaje que interpreta Ricardo Darín, el actor argentino, que tiene una conversación muy interesante con el personaje que hace el actor Luis Tosar y donde Ricardo Darín le cuenta cómo para él siempre fue un referente John Wayne, ¿no? Entonces recuerdo que cuando yo vi esta película, ¿no? Y luego cuando escribía sobre ella, se me quedó ahí la idea, lo del John Wayne, que por eso, como os decía antes, está en el título, ¿no? de este libro, ¿no? Esa idea del John Wayne o esa idea, ¿no? Del título, ¿no? Que en un momento de la película el personaje que interpreta Candela Peña dice, refiriéndose a los hombres, que la mayoría de los hombres vamos por la vida como si lleváramos una pistola en cada mano, ¿no? De ahí viene el título de la película, donde lo interesante también es como junto a esos hombres muy perdidos nos encontramos una serie de mujeres que, bueno, van teniendo las cosas más claras, se sienten tremendamente autónomas, a diferencia, por ejemplo, de lo que decíamos antes del cine de Almodóvar, no son mujeres excesivamente dependientes de lo amoroso, que son capaces de romper incluso con historias que entienden que no son positivas, ¿no? Y que por lo tanto han dado ahí una serie de pasos evolutivos muy significativos, al contrario de nosotros que seguimos estando en el mismo sitio, ¿no? Un poco respondiendo a esa frase que seguramente habéis oído alguna vez, de que el problema de hoy día es que las mujeres están buscando hombres que todavía no existen y los hombres estamos buscando mujeres que ya no existen, ¿no? Entonces ahí se está produciendo un divorcio muy significativo que se traduce en cómo, por ejemplo, en las relaciones de pareja, pues hay problemas, ¿no? Para que cuajen, ¿no? Relaciones sólidas y positivas para las dos partes. En 10.000 kilómetros se nos plantea también una historia muy interesante de una pareja de jóvenes que justamente es ella la que le plantea una oportunidad profesional que no puede desperdiciar y que le va a obligar a vivir a 10.000 kilómetros, ¿no? de donde vivían ellos, que es en Barcelona. Y en este caso vemos cómo el personaje del chico que interpreta a David Verdaguer, bueno, pues de alguna manera tiene que digerir justamente ese modelo de relación a distancia, como además que sea ella la que está desarrollándose profesionalmente, la que está teniendo determinadas oportunidades, cómo, bueno, los hombres nos colocamos frente a una realidad que afortunadamente ha cambiado o está cambiando positivamente para las mujeres y donde a veces nosotros no sabemos cómo movernos en ese nuevo tablero, ¿no? Y finalmente os pongo ahí la cartelera del Poder del Perro, que es una película que no, la historia no se desarrolla en el momento presente, es una película que podemos decir de un western atípico, porque en este caso también es una mujer directora, Jane Campion, la que nos presenta otras masculinidades en ese mundo tan de John Wayne, que es el mundo del lejano oeste, ¿no? Y en este caso nos muestra a unos hombres que están
luchando contra su propia identidad sexual, contra su incapacidad de demostrar determinadas emociones y sentimientos, en un mundo tremendamente violento, tremendamente agresivo y especialmente lesivo para las mujeres, ¿no? Entonces, es una película donde también vemos esas masculinidades errantes, ¿no? Y también vemos lo que podemos identificar con las masculinidades diversas, ¿no? Yo hay otro capítulo donde planteo, claro, cómo en el cine también, afortunadamente, en los últimos años, estamos empezando a ver otro tipo de masculinidades que tienen que ver con otras identidades sexuales, otras identidades de género, otra manera de construir relaciones personales, que, claro, cuestionan, entre otras cosas, ese orden patriarcal que ha sido un orden heteronormativo y donde han sido objeto incluso de persecución penal, como todavía hay países del mundo que lo son, opciones sexuales que se entendían minoritarias, ¿no? Entonces ahí os pongo diversos ejemplos de cómo en los últimos años hemos empezado a ver en el cine cómo incluso desde la infancia se van construyendo otro tipo, ¿no? de masculinidades, ¿no? Incluso como en el caso de Moonlight, cuando se entrecruzan de manera muy interseccional, perdón, cuestiones que tienen que ver con distintas orígenes, distintas procedencias, distintas etnias, en este caso un chico negro, con el tema de las identidades sexuales, cómo se plantea el tema de la transexualidad en Tomboy, ¿no? Que es también una preciosa película de una directora francesa, o en esa película de Mariana Rondón, Pelo Malo, que vemos como, bueno, un chico, un niño, va viendo que su identidad no tiene que ver con esa identidad masculina mayoritaria que ve en su entorno, ¿no? Entonces, es curioso, insisto, lo que os decía antes, cómo no todas estas películas, pero sí buena parte de estas películas tienen detrás a mujeres, ¿no? Mujeres directoras o mujeres que han estado en la producción o mujeres que han estado en el guión y que son también las que mayoritariamente nos están dando otra clave, ¿no? En relación a lo masculino, ¿no? Solo nos queda bailar, es una película de hace un año, año y pico, y es también una película fantástica porque juega con otra de esas referencias básicas de la masculinidad tradicional, que es esa idea de, bueno, los tipos duros no bailan, ¿no? Hay una famosa novela de Norman Mailer que se llama así, ¿no? Esa negación de los hombres, de todo lo que tiene que ver con las mujeres, con lo femenino, la negación de los hombres para utilizar nuestro cuerpo, ¿no? En cuanto a la comunicación, en cuanto a la expresividad. Y aquí lo que vemos, el protagonista es un chico que se dedica justamente a bailar, a la danza, ¿no? Y cómo vive, ¿no? Su situación de identidad, su relación con otros chicos. Entonces, bueno, como esa película, más allá de lo que tiene que ver con la orientación sexual de su protagonista, es también una película que nos está poniendo el dedo en la llaga, ¿no? De cómo ser hombre ha supuesto fundamentalmente negar todo lo que tiene que ver con las mujeres, todo lo que tiene que ver con lo femenino y por lo tanto como la homofobia, entendida en este sentido amplio, ha sido siempre un componente esencial de esa masculinidad patriarcal. Mientras tanto, las mujeres, afortunadamente digo, en los últimos años, no han dejado de construir relatos cinematográficos donde nos están contando otras cosas que los hombres habitualmente no hemos contado. ¿eh? Y aquí vemos ejemplos de películas, en algún caso dirigidas por mujeres, en otras producidas por mujeres, o en otros casos, aunque dirigidas por hombres, pero con un fuerte compromiso, podríamos decir, feminista, donde vemos cómo en la pantalla se nos está hablando, por ejemplo, de cómo la violencia de género es una cuestión transversal a todas las clases sociales, cómo en determinadas culturas se imponen comportamientos absolutamente misóginos y restrictivos de libertades hacia las mujeres, como incluso en mundos supuestamente avanzados como las sociedades contemporáneas occidentales, las mujeres tienen que enfrentarse a una serie de obstáculos que tienen que ver con el mundo del trabajo, con la vida personal y profesional, en cómo concilian toda esa vida laboral con, por ejemplo, la maternidad y cómo esa vida aparentemente perfecta, ¿no? Como dice la serie de Leticia Dolera, se ve todavía hoy sometida a una serie de limitaciones brutales, muy especialmente para las mujeres, ¿no? Vemos cómo ahí también se construyen relaciones de sororidad
entre esas mujeres protagonistas, o vemos cómo en películas como Carmen y Lola de Arantxa Echevarría se nos contaba hace años una historia, bueno, que sería impensable que hace unos años una película la hubiese narrado, ¿no? Una historia de dos chicas jovencitas, dos jóvenes gitanas que se enamoran, ¿no? Y que tienen de alguna manera que enfrentarse a un contexto cultural donde la autonomía de las mujeres y por supuesto la autonomía de las mujeres, lo que tiene que ver con sus deseos sexuales, ha estado tremendamente limitada y cercenada por una visión muy machista, ¿no? De ese contexto cultural, ¿no? Entonces, es muy interesante no perder de vista cómo estamos encontrando, más allá de esas reflexiones sobre los hombres, cada vez más en el cine, en la serie de televisión, toda una serie de historias que nos están contando toda una serie de realidades que hasta hace años no estaban presentes, ¿no? Porque no estaban presentes, lógicamente, las vivencias de las mujeres, de lo femenino, desde esos espacios de subordinación, de lucha y en muchos casos incluso de violencia. El libro pretende terminar de manera, podemos decir, más o menos esperanzada, hablando de esas masculinidades por venir, porque claro, resulta muy fácil ser críticos con esos modelos tradicionales, con esos modelos que deberíamos superar, pero claro, siempre está la pregunta, bueno, entonces, ¿qué, no? ¿Cuál sería el espejo en el que tendríamos que mirarnos los hombres? Y quizás aquí es donde cuesta más trabajo encontrar otro tipo de referentes, ¿no? Yo aquí os pongo algunos ejemplos que creo que pueden ser interesantes, ¿no? Hay una película dirigida por Achero Mañas titulada Todo lo que tú quieras, que tiene ya algunos años, donde se nos plantea una cuestión, yo creo que, bueno, de entrada muy dramática, que es ante la muerte, ¿no? De la madre, este padre que interpreta a Juan Diego Boto y que se encuentra solo con la hija, cómo se asume, ¿no? Desde ese hombre una paternidad que hasta ese momento no había sido una paternidad presente, hasta qué punto asume toda una serie de incluso roles que tradicionalmente había desempeñado la mujer, la madre, cómo construye ahí una relación con la hija para la que él no estaba preparado. Entonces, es una película que ya de manera muy pionera hace unos años planteaba debates que hoy están sobre la mesa, ¿no? Que tienen que ver, insisto, muy especialmente con el tema de la paternidad. En verano de 1993 también encontramos, junto a muchas cosas bellísimas que tiene esta película, otro modelo de familia, sobre todo otro modelo de hombre, ¿no? El personaje que interpreta David Verdaguer, que lo veis ahí en esas imágenes con las niñas de la película, creo que también es una paternidad completamente distinta a las que tradicionalmente hemos visto en el cine y por supuesto en nuestras vidas, ¿no? En Vida Perfecta, la serie de Leticia Dolera, hay un chico que no es el protagonista, porque las protagonistas son las tres amigas, pero sí que tiene un papel muy esencial en la historia, que es un chico que tiene, bueno, pues una diversidad funcional, tiene una determinada discapacidad y que es un chico que evidentemente no responde al modelo de la masculinidad triunfadora, ni desde el punto de vista de su físico, ni de sus comportamientos, ni de lo que podemos esperar de él en su relación con las mujeres, en cómo se toma el sexo, el amor o incluso también la paternidad porque acaba siendo padre, ¿no? Ese personaje que se llama Gary, que interpreta a Enrique Auquer de manera maravillosa, nos está dando un montón de claves de otro tipo de hombre, ¿no? Donde efectivamente vemos mucho más desarrollado esa parte emocional, esa parte que tiene que ver con los cuidados, esa parte que tiene que ver con aspectos tradicionalmente considerados femeninos y que la masculinidad patriarcal había rechazado. Serás hombre es una película documental muy, muy interesante dirigida por una mujer, Isabel de Ocampo, donde toma como referencia al artista que tenéis aquí, un retrato de él, Abel Azcona, que es un famoso, ¿no? Performance muy polémico, ¿no? Porque ha sido muy perseguido incluso penalmente por algunas de sus actuaciones, donde él es hijo de una mujer prostituida y donde a partir de la historia de Abel Azcona Isabel de Ocampo plantea en este documental pues una reflexión brutal sobre uno de los espacios muy tradicionales de la masculinidad, que es el espacio justamente de la prostitución, ¿no? Y cómo a partir de ahí y del personaje de Abel Azcona se plantea la necesidad de que los hombres
nos posicionemos críticamente, ¿no?, con respecto a este tipo de instituciones patriarcales. Y finalmente, y por terminar de manera mucho más cálida o positiva, Supernova nos presenta la historia de estos dos hombres que veis retratados ahí, que interpretan Colin Firth y Stanley Tucci, ¿no?, que hacen dos interpretaciones maravillosas, dos hombres que son pareja, dos hombres ya de una cierta edad, y bueno, uno de ellos se le detecta una enfermedad terminal, ¿no? Entonces la película creo que es muy interesante, Supernova, porque más allá del tema de que ellos dos sean una pareja de chicos, de hombres gay, nos plantean dos cuestiones fundamentales. Primero, el tema de la edad. Normalmente la vejez es un tema poco presente, ¿no?, en estos relatos cinematográficos. Por supuesto, la vejez de las mujeres no suele ser un tema central. De hecho, todas las actrices cuentan cómo llega a una determinada edad es muy difícil que encuentren guiones apropiados para ella, pero es que tampoco la vejez masculina ha sido un tema central en los relatos culturales, ¿no? Porque la masculinidad exitosa se identifica también con un modelo de edad determinado, ¿no?, que tiene que ver con la juventud o con una cierta madurez, pero parece que cuando ya llega a los años de la jubilación, ese sujeto ya no interesa al sistema, ¿no? Bueno, pues aquí encontramos dos hombres ya con una edad muy avanzada, ¿no?, y que son protagonistas del relato, y además entre los cuales se plantea un tema central en las reivindicaciones feministas, que sería el tema de los cuidados y cómo los hombres efectivamente nos tendríamos que incorporar a toda esa ética del cuidado que tanto ha trabajado y reivindicado el feminismo, y cómo tendríamos que incorporar esa ética a nuestras vidas cotidianas y por lo tanto también desde lo cotidiano elevarlo a un nivel político y a unos objetivos de políticas públicas que tengan que ver con justamente la sostenibilidad de la vida y con todos esos trabajos que habitualmente han desarrollado las mujeres de forma precaria, sin reconocimiento social ni económico, ¿no? Entonces, esta película, yo creo que, entre otras muchas cuestiones, pone también el énfasis en la necesidad de que los hombres asumamos esas responsabilidades que tienen que ver con el cuidado y que también asumamos desde el punto de vista emocional, ¿no?, esa ética, ¿no?, que tiene que ver con el reconocimiento del otro, que tiene que ver con la ternura y que por lo tanto tiene que ver con algo que históricamente ha sido tan definitorio de la virilidad, que es la violencia, el uso de la violencia, de la agresividad, de la ira, de la violencia como método de gestión de conflictos, ¿no? Yo creo que estos relatos, ¿no?, sobre los que hemos ido pasando casi de puntillas, ¿no?, porque cada uno de ellos nos daría para estar aquí pues una mañana entera, yo creo que de alguna manera lo que nos ponen de manifiesto, o al menos yo eso es lo que quiero transmitiros, es la necesidad de que los hombres cambiemos y que difícilmente nuestras sociedades van a avanzar en términos de igualdad si los hombres no empezamos a transformarnos desde lo personal, pero también desde lo político, desde lo individual, pero también desde lo colectivo. Y la propuesta de cambio pues tiene que ver lógicamente con esa propuesta emancipadora que viene del feminismo y con todas esas propuestas de transformación social y cultural que el feminismo lleva trabajando desde hace siglos, ¿no? Por eso yo estoy totalmente convencido y por eso me dedico a esto y trabajo en esto, que los hombres tenemos que implicarnos en esa lucha, en esa transformación, que tenemos también que cambiar la cultura, que tenemos que cambiar los relatos, que necesitamos más mujeres contándonos la realidad desde su perspectiva, que necesitamos también que en las series, en las películas, en los medios de comunicación, en la publicidad, veamos otro tipo de hombre para que, entre otras cosas, los chicos más jóvenes empiecen a mirarse en otro espejo. Y fundamentalmente, y eso lo explica muy bien Bell Hooks en un libro precioso que se llama El deseo de cambiar, hombres, masculinidades y amor, yo creo que es fundamental, por decirlo de manera muy rotunda y resumida, que los hombres renunciemos a esa necesidad como permanente de dominar, ¿no?, de sentirnos, como yo decía al principio, omnipotentes, y que pongamos justamente la vida, la sostenibilidad de la vida
eso que reclama la ética del cuidado, en el centro, ¿no?, de nuestra subjetividad y en el centro de nuestras relaciones con los otros y con las otras, ¿no? Espero que esta charla, ¿no?, y estas propuestas de reflexión os sirvan a algunos de vosotros, espero que fundamentalmente a los chicos o hombres que hayan podido estar escuchando, a iniciar ese proceso de transformación, ¿no? Sabiendo además que ese proceso de transformación nos va a convertir sin duda en mejores personas y vamos a ser capaces además de construir relaciones mucho más positivas y felices con quienes nos rodean, tanto con las mujeres como con otros hombres, ¿no? Con ese deseo termino mi intervención esperando y deseando que haya sido de vuestro agrado y que, insisto, como mínimo os haya provocado un cierto movimiento en vuestras conciencias y en vuestras tripas. Así que muchas gracias y espero que volvamos a coincidir dentro de poco.